Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Tomás Hernández Alberto, dirigente político de larga data y presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Buenos días, Tomás. Hace mucho que no venías aquí. Buenos días en Teleopina. Teleopina. Sí, hacía bastante tiempo que no venía, pero vengo con el alma refortalecida por la victoria. ¡Wow! Y las mieles del poder dan un sabor especial, ¿verdad? Bueno, el acercamiento. Así es. El acercamiento con las mieles del poder, pues generan un estado de ánimo, aunque mi estado de ánimo que tú conoces de la vida entera, así es, nunca ha sido diferente. Desde chiquitico, digamos. Nunca ha sido diferente. Siempre igual, jovial, alegre. Yo te vi crecer. Ah, gracias. No, pero en efecto fue así. Así fue. Fue así. Gracias a Doña Pía me constituí parte de la familia. Y lo sigue siendo, con mucha honra. Gracias. Tú eres mi hermano adoptivo por decisión de Doña Pía Rodríguez, mi madre. Así fue. Y yo creo que Pía se debe sentir muy contenta porque en realidad hemos mantenido esos lazos, no solamente contigo, sino con la familia. Y con Ramón, que es como si fuera un hermano para mí, independientemente de que esté en otra esfera política, pero es un hombre a quien yo admiro muchísimo, a tu familia, a tu hermana. Es decir, yo soy de esa familia. Y mi hermano Danilo también, no lo deje fuera. No, el hermanito menor. ¿Danilo Medina? No, Danilo Goris. Danilo Goris, Danilo sí. A Danilo no lo he tratado tanto. No lo has tratado, tanto, sí. Pero ese era el Benjamín de Doña Pía. Sí, ese era el Benjamín de Doña Pía. Pero ahora que hablamos de Danilo Medina, siempre he dicho que me siento muy contento de ser su amigo personal. Así es, y yo también. Le mando un saludo especial al presidente Danilo Medina. Así mismo. Así es, bien, pues entremos en materia luego de este introito. Yo quiero que tú me digas cómo está el movimiento Poder para el Pueblo en este momento en términos políticos. ¿Estás aliado al PRM? ¿Cómo va la cosa? Mira, el Poder para el Pueblo es ya una institución en la República Dominicana. Tú nos diste la oportunidad en el espacio de puntos de vista en Color Visión, de dar a conocer el anuncio que hicimos. Fue un 22 de febrero del año 2022. ¡Wow! Pero lo tiene grabado en la memoria, sí, el 22 o en el disco duro del año 2022, es decir, ya tenemos 2 años y pico. ¿Entiendes? Pues ya estamos en el mes de marzo del 24. Así es. Los resultados han sido, yo diría, que nosotros nunca pretendimos llegar hasta donde hemos llegado. Es decir, nosotros nacimos con una intención de hacer un trabajo, un poco buscar un espacio en la política por la definición clara que teníamos de la permanencia de Luis Abinader. Fuimos los primeros que empezamos a hablar de la reelección presidencial, que no la llamábamos reelección presidencial, sino la continuidad de Luis en el poder. Cuando nadie suponía, además, nadie lo creía. Y nosotros fuimos los primeros, nos establecimos en todo el país, en las cabeceras de provincia, y hay provincias donde tenemos municipios, y hay 3 provincias donde tenemos cabecera, municipios y distritos municipales. Wow. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana, que vamos justamente, el sábado estaremos en San Juan de la Maguana, es para juramentar una cantidad de gente del Partido de la Liberación Dominicana, de mi amigo Danilo Medina, y de la Fuerza Nacional Progresista. Y tú te vas a sorprender, hay gente que ganaron en sus escenarios y prefieren venir a través de la fuerza del pueblo, digo del Poder para el Pueblo. Valga la promoción a Leonel. No hubo intención. No hubo intención. Un lapsus. Un lapsus. Pues el Poder para el Pueblo está ya en todas las sesionales donde está el PRM, que son muchas, en los Estados Unidos. Inclusive hemos dado varias conferencias en algunas de esas sesionales. Y tengo que confesar que ha pasado todas las expectativas, las nuestras y las que pudo haber tenido el gobierno o el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, hemos tenido una suerte de cara y se trata de que Elido Alcántara,
que te lo he mencionado en otras ocasiones, que viene de las filas de Pedro Franco Badía, era la mano derecha de Pedro Franco Badía, que tú sabes que era de los dirigentes más consagrados que tuvo el PRD de aquel entonces. Más mi paso por el poder, por diferentes instituciones, Instituto Agrario Dominicano, Banco Agrícola de la República Dominicana, Agricultura, 2 veces en el Congreso Nacional. Pues sencillamente en el camino hace uno muchas cosas. Y yo nunca creí que la gente agradecía, no. Pero, por ejemplo, a una persona a quien tú le das un título provisional de un solar, no se olvida nunca. Tú cambias la vida de una persona a la que le das un título de propiedad. Cuando esos solares van a título definitivo, ya tú sabes lo que significa. Sí. Cuando tú entregas una parcela... Patrimonio familiar. Sí, patrimonio familiar. Entonces, imagínate la cantidad que me tocó hacer. En la gestión de la reforma agraria, que Hipólito me dio el rango de hoy ministro, o sea, secretario de Estado, nosotros presidíamos la comisión de titulación. Y esa comisión entregó más de 250.000, a lo mejor es el mío, más de 250.000 títulos de solares. Sí. La cantidad de solares que entregó Danilo entregó alrededor de 40.000 solares definitivos, títulos definitivos. Y Luis lleva más de 70.000 títulos definitivos. Todavía quedan 100 y pico de miles de títulos que yo entregué de manera provisional. Entonces, ¿por qué te menciono todo eso? Bueno, porque todo cuanto hice benefició a la gente. Y digo con orgullo que benefició a la gente sin distingo de bandería política. Si quieres apaga el celular que está sonando. Sí, porque el celular está queriéndose meter. Se ve que tú tienes muchos amigos buscándote. Bueno, aquí tengo uno que es muy amigo tuyo. Así es, ¿quién será? Jonathan. Jonathan, muy bien. Sí, Jonathan, lo pusiste en silencio. A lo mejor es recordándome. El programa de ahora. Jonathan, su hijo y asistente. Sí. Bueno, pues... yo no creía que la gente realmente guardaba afectos o cariño por alguien que en el anonimato, porque tú entregas esas cosas sin saber a quiénes las entregan, sobre todo si las hacen con criterio de país. Claro. ¿Entiendes? Pero la gente agradece. Y la verdad que las primeras convocatorias... Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. La memoria del corazón. Así es. De manera que nos beneficiamos de eso. Tanto Élido como yo. Y entonces un buen equipo, con experiencia, con el mejor candidato, porque Luis ha sido por mucho el mejor candidato. Es decir, no fue tan buen candidato en el año 2020 como ahora es mucho mejor, porque ahora la gente lo conoce. La impronta de él ya no hay que predicarla, porque él mismo la establece, ¿entiendes? Entonces, un buen candidato con un buen equipo y con gente que cuando pasó por el poder no se le subió a la cabeza lo que se le sube a alguna gente. Los resultados están ahí. Poder para el pueblo en todas partes. El presidente, preguntado por poder para el pueblo, dice, eso está como el arroz. Tú sabes que el arroz está en todas partes. Así es. De manera que muy contento con cuánto está pasando. Y los últimos resultados de la encuesta Gallup lo dan como con 64% en una primera vuelta. ¿Cómo ves eso? Tú sabes que yo pronostiqué en uno de tus espacios, bueno, también en el tanto, cuando iba a haber la convención interna del PRM, acuérdate que los dirigentes del PRM hablaban de 300.000, ¿entiendes? Otro llegó a atreverse a hablar de 600.000, y yo dije que irían más de 1 millón, y fueron más de 1 millón. Ahora con lo municipal, me dijeron que yo estaba muy emocionado y que por lo tanto estaba dando pronósticos que no eran los... Sí. Yo dije que iba a tener un 75 y tuve un 77 de la totalidad. Ahora yo te digo aquí. Ajá, vamos a ver, ¿cuál es el pronóstico tuyo? Que Luis va a tener 65%. Y cuidado. ¿Lo van a grabar eso? Está grabado, 65%. Porque yo soy una persona que tengo los pies sobre la tierra y conozco lo que está pasando. Por ejemplo, la unidad... ¿Qué tú notas? ¿Qué tu olfato te indica? Bueno, que ahora para la oposición es peor que... Digo peor en el sentido que ahora, en lugar de subir, lo que hace es que se disminuye. ¿Por qué? Porque se hizo una alianza más amplia y los resultados se conocen.
O sea, no hubo alianza tal, porque yo he dicho y he repetido que es muy difícil conseguir una alianza en tan poco tiempo. Es decir, los pleitos ahí comenzaron hace 4 años. Las cicatrices de situaciones políticas se borran como a los 10 años. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una alianza ficticia, que no es real. Por ejemplo, aquí, en la capital, ustedes tenían, la oposición tenía un buen candidato. Este muchacho que aspiraba a alcalde era un buen candidato. Pero en realidad... Domingo Contreras. Claro, pero en realidad no lo apoyaron. O sea, no resultó. Claro, Carolina era una monstrua en términos de popularidad, ¿entiendes? De hecho, Carolina casi marcaba 70, sacó 61 y pico, lo que quiere decir que hubo una mella transitoria en lo que fue las expectativas, pero ganó de manera abrumadora. En Santo Domingo Este, y te pongo hechos para que la gente sepa, el PLD tenía un gran candidato, un señor que ya había sido candidato, con un perfil muy agradable para la gente, con muchos recursos económicos. Pero ¿qué hizo Leonel? Le puso a Julio Romero como candidato del PLD, o de la Fuerza del Pueblo, mejor dicho, se lo puso. Cuando en ese caso debieron de ir unidos, ¿entiendes? Entonces, así tú revisas, y así es la situación. Ahora es peor. ¿Por qué? Porque ahora está el antecedente de que perdieron. Ahora se echan la culpa uno de otro de por qué no ganaron. Y la lucha ahora no es por ganar en la primera vuelta. Si ya se sabe que la primera vuelta de Luis, ahora es cuál queda más alto. Fíjate que yo también dije, y fue otro pronóstico que hice, que el PLD sacaría más votos y más ayuntamientos que la Fuerza del Pueblo. Porque yo decía que como eran las estructuras las que se movían, y las estructuras están en todo el país, y el PLD es mejor en estructura, y va a pasar lo que pasó. Ahora, mejor me callo. No, está bien. Vamos ya a hacer... Las señales nos dicen que tenemos que debemos ir a una pausa, pero volvemos. No se vayan. Compartimos hoy con todos ustedes una entrevista con Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo, que va aliado al Partido Revolucionario Moderno, PRM. Yo quisiera que analizáramos justamente en esta segunda parte de la entrevista tuya los 100 años de las primeras elecciones celebradas en el país en el 1924, como lo estaba recordando la Junta Central Electoral en una publicación del pasado viernes. ¿Cuál ha sido ese desempeño electoral del país en estos 100 años? ¿Qué ha sido bueno, qué ha sido malo? Bueno, la elección de Horacio Vázquez fue una elección libérrima. Es decir, fue expresión real del sentimiento del pueblo y fue la primera. ¿Sabes cuántos votos se emitieron a favor de él? ¿Cuántos? 72,000. 72,000. Bueno. ¿Ahora cuántos somos? No, ahora somos ya... millones de dominicanos. Más de 7 millones. Así con posibilidad de votar. Así es decir, somos 10 veces más. 10 veces más. O 10 o 100 veces. Vamos. 100 veces 100 veces más. Aquella fue una gran elección. Lamentablemente el monstruo estaba esperando una oportunidad, me refiero a Trujillo, que dicho sea de paso, fue un monstruo en todos los sentidos. Es decir, el país no puede negar que hubo desarrollo del Estado durante la gestión de Trujillo. El Estado se desarrolló. Pero el precio que tuvo que pagar el pueblo dominicano en sangre, en persecución, pues prácticamente anuló una obra de gobierno. Además no creía en la democracia. Duramos 31 años que la democracia era una figura que no existía. Se hablaba de democracia, se hacía elecciones, pero iba un solo candidato. Como se decía antes, democracia en tiempos de Concho Primo. Exactamente. Después de eso vino el ajusticiamiento del tirano. Fíjense que no hablamos de que se mató al tirano, sino se ajustició. Es decir, sus culpas lo llevaron al ajusticiamiento. Y vino un proceso convulso
Balaguer había estado en el poder con Trujillo, era una especie de títere, pero evidentemente que era un hombre de condiciones. Entonces, cuando tuvo la primera oportunidad, se quedó. ¿Cómo se quedó? Bueno, cuando el Consejo de Estado. Pero el pueblo estaba enchispado, no quería saber de nada de lo que fuera Trujillo en ese momento, y Balaguer tuvo que irse al exilio. En el año 1966 hubo entonces una primera elección post-Trujillo. Vino la elección de Juan Bosch en el año 63, 62, 63. Que todo el mundo sabe que Juan Bosch la ganó con un 63%. Contra Viriato Fiallo, que era un patriota, pero que no tenía condiciones políticas suficientes, porque no decía lo que había que decir para llegar, sino que expresaba su odio y ese tipo de cosas por el trujillismo. Cuando la gente andaba buscando, Juan Bosch dijo, borrón y cuenta nueva, dijo Juan Bosch, y ganó. Esas elecciones fueron libérrimas. La del 66 no fueron libres, por una razón muy sencilla, porque estábamos ocupados. La ocupación militar tenía un candidato, y era Balaguer. Juan Bosch no pudo ni siquiera hacer campaña. Después vinieron los 12 años primeros del doctor Balaguer, donde la democracia brilló por su ausencia. Era una especie de dictadura ilustrada, con una... Balaguer también fue un buen gobernante en el plano de la construcción, para que no vean que yo tengo muy claro, en el plano de la construcción y de contribuir, por ejemplo, a la construcción de presas y de otra cosa de infraestructura de Estado. Balaguer hizo una gestión buena, pero en esos 12 años fue una dictadura. Es decir, yo que no era en ese momento caí preso como 12 veces, ¿entiendes? Por eso lo he hecho de ser PRDista, porque el PRDismo, Balaguer lo calificó de comunismo, y ya usted sabe lo que es el comunismo, ¿entiendes? En el 78 el pueblo se levantó, votó por don Antonio Guzmán, hubo un intento de golpe de Estado, pero ahí empezó la democracia, con don Antonio Guzmán Fernández. Fue el primer presidente electo ya en este nuevo proceso democrático. Después vino Salvador de Blanco, que fue una elección democrática. En el año 86, que es más reciente para la historia que estoy haciendo, Jacobo Magluta ganó esas elecciones, pero la intervención de compañeros del mismo partido hicieron imposible que Jacobo tomara el poder. Jacobo ganó porque se quedaron sin contar los 91.000 votos de la estructura, que eran todos de Jacobo Magluta. Y la diferencia que había logrado Balaguer era de 16.000 votos. De manera que Jacobo iba a terminar arriba con más de 80.000 votos por encima del doctor Balaguer. Balaguer vuelve, ya Balaguer, el que vuelve, se ajusta a los cánones de la democracia. Le preguntaron que si él había cambiado, y él dijo que no, que habían cambiado las circunstancias. O sea que él no fue demócrata antes porque las circunstancias le fueron adversas, según él. Balaguer duró 10 años en el poder. Las elecciones durante el tiempo de Balaguer tuvieron la ausencia de prácticamente la oposición. Muchas veces se dividió, la oposición se dividió en ese momento, o sea, el PRD se dividió, y la división del PRD posibilitó la llegada de Balaguer, y Balaguer se mantiene, y después entonces en el año 1994 se produce una crisis en la República Dominicana, porque Balaguer hizo trampa, y Peña Gómez y el PRD pudo descubrir la trampa, y eso dio una concertación entre las fuerzas, y entonces Balaguer, que supuestamente había sido electo por 4 años, le recortaron su periodo. Llegaron las elecciones de 96 y entonces llegan los PLDistas. Llegan no con fuerza propia, sino porque Balaguer hizo causa común con ellos, y entre los dos eran mayoría. 96, en el 2000 Hipólito Mejía se alza con la corona, después de que Peña había muerto. Es decir, mucha gente dice que esa victoria tuvo mucho que ver con el cariño, el amor que sentía el pueblo por Peña Gómez, que se reflejó en esas elecciones. Los años de gobierno del PLD, la democracia funcionó. No en los niveles en que hubiésemos deseado, pero funcionó. El gobierno del PLD, o los gobiernos del PLD, que en total duraron 20 años,
fueron gobiernos donde hubo bastante construcción, donde hubo bastante desarrollo, o no desarrollo, sino infraestructura, pero adoleció del asunto que Leonel criticó más, que fue la corrupción. El que averiguó que la corrupción se llevaba el 30% de los recursos del Estado fue Leonel Fernández Reina. El primero que habló de eso fue él. Sin embargo, sus gobiernos sencillamente fueron gobiernos que fallaron por eso, porque la corrupción se apoderó del Estado. Después vino el gobierno de Danilo Medina, que fue, para mi juicio, mejor que el de Leonel, en términos de cercanía con el pueblo, pero en términos de corrupción no pudo controlarla, ni hizo nada por controlarla. Una vez nos encontramos en la calle, nos saludamos y me dijo: Tomás, ¿qué tú crees de mi gobierno? Digo, el gobierno suyo es mejor que el de Leonel, ha hecho más cosas, está más cercano, pero usted prometió que iba a perseguir la corrupción. Y me dijo: Tomás, son mi compañero. Ahí tuvo la expresión. La democracia, sin embargo, funcionó. Naturalmente que no funcionaron los poderes independientes del Estado. Llega Luis y lo primero que hace es que genera una situación donde el Ministerio Público resulta independiente, presidido por una magistrada que tiene un prestigio extraordinario en este país, y lo demás ya ustedes lo saben. Luis se fue por el orden de la lucha contra la corrupción. En principio la gente creía que eso era solamente un decir, pero la práctica ha demostrado que el hombre hablaba en serio. Y en este momento yo creo que ya la democracia está sólida, pero necesita grandes reformas. Necesita grandes reformas. ¿Cuáles son esas reformas? Bueno, por ejemplo, nosotros no podemos esperar que venga otro Luis que entregue el poder, entregue el poder del ministerio, ¿entiendes? Si el PLD volviera al poder, volvería con los mismos métodos. Entonces las estructuras hay que cambiarlas. ¿Cómo se eligen los ministerios? ¿Cómo se elige la justicia? ¿Cómo se eligen todos los órganos que no tenían ningún tipo de control? Hay que cambiar la forma para que la democracia pueda funcionar de manera absoluta y total. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación de Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo, aquí en nuestro programa Teleopina. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.